Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar de las ventajas y desventajas que tiene tener un sistema mesh o un sistema de access point o puntos de acceso Wi-Fi. Pero antes me gustaría dar una introducción para que podamos entender cierta terminología que vamos a ocupar para este video. Por ejemplo, para empezar, el mesh es una evolución de los repetidores Wi-Fi. Sí, esos repetidores que por lo general funcionaban muy mal. Y esto no es solamente de una marca, sino más bien la funcionalidad de estos repetidores Wi-Fi. Y es que funcionaban al mismo tiempo como un access point o un punto de acceso Wi-Fi, pero también funcionaban como un cliente. Entonces, en el mejor de los casos te iba a dar el 50% del rendimiento real de lo que tú tuvieras contratado con tu proveedor de servicios de internet. Y recordemos de que muchas veces estos tipos de repetidores se ocupaban más de uno. O sea, ¿qué significaba? Que tenías tu módem en alguna oficina o en donde te lo hayan puesto tu proveedor de servicios de internet y ocupabas uno, dos o más repetidores Wi-Fi. Entonces, si de por sí el primer repetidor solamente ocupaba el 50% de la capacidad, lo que le repetía a los demás era el 50% de este, por lo que siempre te iban a estar fallando esos repetidores Wi-Fi. Sinceramente, hoy en día yo ya no recomiendo en lo absoluto los repetidores Wi-Fi. Sí podrán ser muy económicos, sí en algún momento podrían llegarte a salvar de uno que otro problema, pero sinceramente dan muchos más problemas que soluciones. Por lo tanto, yo no recomendaría esta tecnología para ocuparlo ni en tu casa, ni en una oficina, ni en una pequeña empresa, en ningún lugar, la verdad. Ahora, después de ver lo poco eficiente que eran los repetidores Wi-Fi, digamos que su evolución fueron los sistemas mesh. Y mesh significa malla. En sí es la topología que ellos ocupan, que es conectarse todos con todos. De hecho, aquí te voy a estar dejando una imagen de lo que es una topología en malla. Y como ven, todos están conectados con todos. Y los sistemas mesh sí resuelven varios de los problemas que tenías con los repetidores Wi-Fi. Para empezar, sin irnos muy técnicos y de manera bastante didáctica, vamos a decir que los sistemas mesh son un poquito más inteligentes, en donde existe una comunicación entre los distintos dispositivos del sistema mesh. Inclusive existen unos mesh que se llaman tribanda, que ellos en general últimamente ya se han popularizado mucho y cuando se habla de sistemas mesh muchas veces ya traen esta parte de tribanda, que digamos por así decirlo, sin meternos en cosas muy técnicas, simulan de manera inalámbrica tener un cable de red conectado entre ellos. No es igual, pero digamos de que para que sea más fácil de entender, así lo vamos a dejar. Y van a tener la red de 2.4 GHz y de 5 GHz. Y en general estos sistemas mesh son muy autónomos, de tal forma que ellos van a determinar junto con tu teléfono a qué dispositivo es al que te van a conectar, cuál de alguna forma es el más adecuado para tu conexión. Ahora, yo creo que la terminología sistema mesh Wi-Fi o sistema Wi-Fi mesh es un muy buen nombre, y es que antes se vendían como routers Wi-Fi mesh, lo cual en teoría no está mal, pero la gran realidad es de que estos routers Wi-Fi mesh los hacían vender como dispositivos que podían llegar a ser mucho mejores que un AP o que un access point o que un punto de acceso. Todos estos tres son el mismo nombre, nada más que en diferentes terminologías. Y la gran realidad es de que no necesariamente. Y a ver, pasa mucho que cuando uno escucha router Wi-Fi, piensa que es un dispositivo que realmente funciona mucho mejor y que tiene capacidades mucho más grandes que cualquier otro access point Wi-Fi. Lamentablemente es que no. Y es que, a ver, muchas veces tú no necesitas un router Wi-Fi, sino necesitas mejorar la cobertura Wi-Fi. Y eso no necesariamente te lo va a dar un router Wi-Fi, porque un sistema mesh, en sí, estos dispositivos muchas veces pueden funcionar como router Wi-Fi o también como un AP Wi-Fi, pero tienen este agregado de Wi-Fi mesh, lo cual dependiendo de la situación podríamos recomendar Wi-Fi mesh o podríamos recomendar más access point normales, comunes y corrientes. Ahora, los access point o puntos de acceso son malos, son buenos, valen la pena, en qué escenarios se ocupan. Pues bueno, vamos a ir poco a poco, pero te voy a ir explicando un poquito qué es un access point o un punto de acceso Wi-Fi. Pero antes, ¿qué cambia entre un punto de acceso y un router Wi-Fi? El router Wi-Fi va a ser intermediario entre dos o más redes. Por así decirlo, es el encargado de traducir lo que dice tu red local, o sea, todos los dispositivos, desde tu computadora, tu celular, la domótica, todos estos dispositivos, y poderlos llevar hacia internet. Ahora, un router puede tener o no Wi-Fi. Por ejemplo, dispositivos que son router y no tienen Wi-Fi, puede ser el UniFi Cloud Gateway Ultra, Max, inclusive el router 10 de Alta Labs,
el Cloud Gateway Fiber de Unify, algunos routers de MikroTik y muchos, y así nos podríamos ir. Pero no es necesario de que tengan Wi-Fi. Y sobre todo si tú compras puros routers Wi-Fi para aumentar la cobertura de tu casa y los tienes mal configurados, seguramente te van a dar más problemas que soluciones. Porque puedes tener problemas con el doble NAT, inclusive no podré encontrar otros dispositivos dentro de tu red, y así sucesivamente. Por lo que probablemente un router Wi-Fi no sea la herramienta que tú realmente necesitas. Y sé que existen muchos que están muy bonitos, sobre todo esos routers Wi-Fi que los venden como para videojuegos. Y sí, básicamente parecen unas arañas y se ven como muy futuristas. Pero si lo que tú quieres es aumentar la cobertura Wi-Fi, seguramente con un sistema mesh o con puntos de acceso Wi-Fi va a ser más que suficiente. Ahora sí, adentrémonos un poquito a lo que es un AP o un punto de acceso. Veamos al punto de acceso como un convertidor de medios, que todo lo que pasa por el cable de red lo va a transmitir de manera inalámbrica al dispositivo que está solicitando información o está enviando información. Como se los digo, veámoslo como un convertidor de medios. Ahora, ¿qué diferencias tiene con la parte de sistema mesh? Estos equipos son mucho más gestionables, administrables y están pensados para muchos más usuarios. E inclusive los puedes configurar de cierta forma para resolver problemáticas más específicas. Pero eso sí se necesitan de más conocimientos para poderlos configurar de manera óptima. Ya que también si están mal configurados, si bien no te van a dar realmente tantos problemas, pero la verdad es de que sí pasa mucho ver en empresas que tal vez a lo mejor la configuración que les hicieron no fue la más adecuada. A lo mejor poniendo todos los APs en el mismo canal, o inclusive que se empiecen a interferir unos con otros, por simplemente aumentar la cobertura Wi-Fi que pueden dar esos APs. Por ejemplo, en un access point o punto de acceso vas a poder gestionar VLANs, portales cautivos, centralizar todos tus APs en un solo lugar o inclusive llegar a tener más disponibilidad de usuarios sin que se llegue a saturar realmente la red. Ahora, tanto en un sistema mesh como en un sistema de access point, tenemos que recordar de que sí o sí en algún punto va a haber un cuello de botella, a lo mejor más marcado o menos marcado. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi es un punto multipunto. ¿Qué significa esto? Que un access point, ya sea Wi-Fi mesh o un simple access point, va a recibir la información de varios dispositivos. Y esos dispositivos van a mandar su información al access point y ese access point lo va a mandar por un único cable. En el caso de los sistemas mesh, al no tener un cable de red físico, podría llegar a ser más marcado este cuello de botella. Y es que el Wi-Fi depende de muchas cosas que por lo general no controlamos. Pero por eso es de que todo lo que sí podamos controlar, como el hacer un análisis de espectro, para poder colocar los APs en los canales correctos, tener mapas de calor para darnos una idea de cómo es de que va a ser la cobertura Wi-Fi dentro del recinto y más. Ahora, ¿cuál es superior? ¿Un sistema mesh o un sistema de access point? Y la respuesta a esa pregunta es depende del escenario. Para una casa o uso residencial, la verdad es de que sí recomiendo mucho los sistemas mesh, porque básicamente estos sistemas son muy autónomos. O sea, hace que no tienes que andar configurando varias cosas que en general para el usuario final son muy engorrosas. Y el contratar mano de obra calificada para estos trabajos podría llegar a ser muy costoso. Para un uso de casa en donde a lo mejor lo que tú necesitas es solamente ver Netflix, mandar correos, hacer de vez en cuando una que otra videollamada, y en tu casa realmente no son tantos dispositivos, y lo único que quieres es de que te llegue el Wi-Fi ya sea a tu cuarto, a tu baño o a un patio, sinceramente los sistemas mesh podrían llegar a ser una muy buena solución. Como se los digo, es un sistema muy autónomo. Con unos cuantos clics en una aplicación vas a poder configurarlos y en general van a funcionar bien. Ahora, ¿es una solución universal para todas las casas? No, tampoco. Porque a lo mejor si tú buscas el máximo rendimiento de tu red Wi-Fi o una gestión mucho más profunda, un sistema mesh podría llegarte a quedar corto. Y esto derivado a que a lo mejor si tú tienes reglas de QoS muy específicas, por ejemplo cada vez que juegues, por ejemplo para cuando trabajas desde casa, y que a lo mejor tus hijos o tu esposa están viendo una película de Netflix, tu hijo está teniendo una clase por videollamada, y a lo mejor tu hija está jugando videojuegos, y eso hace que a lo mejor tu reunión pueda llegar a presentarse pausas o cosas molestas, pues probablemente un sistema mesh no sea suficiente para hacer configuraciones tan específicas como esas. O a lo mejor quieres agregar más seguridad a tu red y englobas todos tus dispositivos de domótica
en una VLAN en donde no tengan salida a internet, solamente sea de forma local. Pues bueno, probablemente toda esa parte de las VLANs, puede ser que todas esas configuraciones no las puedas hacer en un sistema mesh. Ahora, ¿en dónde sí no recomendaría para nada un sistema mesh? Cuando ya eres una pequeña, mediana o grande empresa. Y sí, empezamos desde las pequeñas. ¿Y por qué desde las pequeñas? Si es que en algunas ocasiones sí podría llegar a solucionarte algunas problemáticas un sistema mesh en una pequeña empresa. Porque desde mi punto de vista en las pequeñas empresas se debe de llegar a generar una base. De tal forma que aunque tengas pocos equipos, esos equipos sean la base de tu crecimiento a futuro. Por ejemplo, a lo mejor en tu empresa tienes muy poquitos empleados y seguramente con un AP o con máximo 2 APs va a ser más que suficiente para cubrir una cierta área que ves en donde van a tener a los trabajadores. Pero ¿qué pasaría si vas creciendo? Pues bueno, ya tienes 2 APs y a lo mejor en ese crecimiento solamente vas a necesitar ocupar uno más para cubrir un área que en sí no había trabajadores, pero ahora sí los va a haber. Y a lo mejor en un inicio tenías solamente una controladora en una computadora, ya después te comprarás la controladora física. Y así vas a ir creciendo poco a poco tus equipos. Y después a lo mejor ya con más empleados vas a ocupar lo que es Identity de Unify, que te permite tener perfiles de cada uno de los colaboradores. Y tú poder decidir a cada colaborador qué VLAN es la que le vas a asignar. Y aunque ellos tengan la contraseña y se la pasen entre ellos, pues no los va a poder conectar a la red Wi-Fi porque no tienen el perfil de Identity, por lo que los APs los van a rechazar. O también está la opción de tener un solo nombre de red Wi-Fi, pero tener múltiples contraseñas, pues a cada una de las contraseñas puede estar ligada a una VLAN. Entonces de tal forma que si tú escribes una contraseña, te va a poner en la VLAN. Y de la misma forma con las otras contraseñas. Puedes tener distintas contraseñas para distintas VLANs. Y solamente un nombre de red Wi-Fi. Y si tienen duda cómo se hace, ya tengo 2 videos en Shorts o en TikTok, por lo que los invito a verlos. Y como algunos vieron, les pregunté por Instagram sobre este video. Y quiero resolver algunas dudas que me dejaron aquí. La primera pregunta es de Leo Jiménez 29. ¿Es mejor Wi-Fi Mesh para hogar? Yo te diría que depende. Porque a lo mejor si lo único que buscas es ver Netflix, de vez en cuando jugar algún videojuego en el celular, mejorar la cobertura Wi-Fi y realmente no tienes tantos dispositivos me refiero por ejemplo a un ambiente empresarial, pues sinceramente yo creo que es una gran opción. Ahora, ¿qué es lo primero que yo te diría que te fijes en un sistema mesh? Pues busca que el sistema mesh en la parte de los puertos Ethernet sean mínimo de gigabit y en general se van a representar como 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. Y esa es la mínima velocidad que yo te recomendaría. Porque ya hoy en día es más común que los proveedores de servicios de internet te entreguen más de 100 megabits por segundo. Y de esa forma vas a poder disfrutar de lo que contrataste. Ahora, si lo que tú quieres es una gestión y una personalización más profunda, sinceramente a lo mejor ahí sí recomendaría más irte por Access Point. Pero en general para clientes residenciales que realmente no quieren meterse a las configuraciones, que lo único que quieren es que sea un aparato que funcione, sinceramente los sistemas mesh sí los recomiendo con puertos gigabit mínimo. Ya hoy en día hay algunos que van a 2.5 gigabits por segundo, pero sinceramente muchas veces tienen costos más altos. Entonces también hay que buscar un equilibrio. Ahora ojo, todos los dispositivos de telecomunicaciones vamos a pensarlo como los carros. A lo mejor si tú solamente quieres un carro citadino, que sea ahorrador en combustible, que realmente sea pequeño para que pueda entrar en distintos lugares de estacionamiento, y que tenga la potencia suficiente para poder hacer rebases en vías rápidas de una ciudad, y que tampoco sea tan caro, pues vas a buscar equipos de ese estilo. Pero si a lo mejor tú ya eres un usuario que maneja mucho en carretera, vas a necesitar un carro un poco más lujoso, o con mejor potencia de motor. Pero si a lo mejor y tú tienes una familia grande, pues a lo mejor vas a necesitar un carro sedán que sea más grande, o inclusive una camioneta para muchos pasajeros. O sea, sí me entiendo, a lo mejor al final de cuentas tú con un sistema mesh te vas a sentir cómodo. Pero lo que tú quieres es toda esta parte de la gestión y personalización de tu red Wi-Fi. Pues bueno, a lo mejor para ti el dispositivo, aunque te quede un poco más grande, puede llegar a ser un Access Point. Ahora, ¿qué sistemas mesh yo recomiendo? De los que he probado y creo que han funcionado bien son los TP-Link Deco, pero existen muchos más en el mercado. Existen los Huawei que también dicen que son muy buenos, los Google Mesh que yo sí los he probado y la verdad es de que se me hicieron bien, correctos, y de ahí en fuera creo que no he probado más sistemas mesh. La siguiente pregunta es de Andrés F53. ¿Hasta dónde alcanza la robustez de un sistema mesh?
Pues bueno, en general no se recomienda para alta disponibilidad, ni para muchos usuarios, por lo que en general yo creo que funciona muy bien para ambientes residenciales, inclusive rozando podría yo decirles de que funciona para sistemas de pequeñas empresas, pero sinceramente yo desde pequeñas empresas, medianas y grandes, yo ya no recomendaría sistemas mesh, yo ya recomendaría access point y a cada access point que se le ponga su cable de red. La siguiente pregunta es de Sajuel o de Sahel. ¿Cuántos dispositivos mesh pueden conectarse entre sí? Esto va a depender sobre todo del fabricante, pero en general yo no recomiendo que sean más de 2 saltos. O sea, el que está cableado con tu modem, uno inalámbrico, otro inalámbrico. Pero en general va a depender más del fabricante y de las buenas prácticas, porque muchas veces te van a decir de que a lo mejor y se pueden 5 por ejemplo, pero te van a advertir de que a lo mejor 3 dispositivos vas a tener el mejor desempeño. Y del mismo usuario hace otra pregunta: para cubrir un terreno grande, ¿es conveniente usar una antena sectorial como AP en vez de mesh? Vuelvo a lo mismo, depende la situación, porque inclusive existen equipos mesh para exterior, o inclusive poner access point para exterior. Todo dependerá del área a cubrir. Y sobre todo ver la necesidad, porque a lo mejor y no necesitas cubrir todo ese terreno, solamente son algunos puntos en específico. Como siempre se los digo, depende más bien del escenario. Y esas fueron algunas preguntas que me dejaron. Por lo que para cerrar este video me gustaría que me dejen en los comentarios cuál ha sido su experiencia con sistemas mesh o con access point, y de qué marcas son las que más les han gustado. Inclusive me gustaría que dejaran modelos para poder buscar los equipos y reseñarlos en este canal, por lo que me ayudaría mucho si se suscriben, le ponen me gusta y comparten este video, para que podamos seguir haciendo más videos de este estilo, e inclusive tener más reseñas de equipos. Inclusive próximamente voy a reseñar unos access point, que la verdad sí me están sorprendiendo, y se me hacen una muy buena opción para usuarios residenciales, porque inclusive tienen mesh, como también para usuarios para una pequeña empresa, inclusive podríamos decir que hasta una mediana. Así que déjame en los comentarios si tú quieres esta reseña próximamente. Y bueno, te agradezco por quedarte hasta el final del video. Y recuerda, nosotros somos Instel.